Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí con el video tutorial número 23 de la serie Estructuras de Datos con Java. Toca el turno a las listas circulares. El día de hoy vamos a ver cómo crear e insertar nodos en nuestra lista circular. He de decirte que hay dos, simplemente enlazadas y doblemente enlazadas. En este caso nada más voy a explicar las simplemente enlazadas porque prácticamente viene siendo lo mismo que en las anteriores. Pues, vámonos para acá. ¿Qué te puedo decir de las listas simplemente enlazadas circulares? Pues que no tienen un inicio y un fin. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Se llaman circulares porque cada nodo está, vamos a suponer que este fuera el último, está anclado o enlazado al primero. Es decir, tiene una estructura más o menos como esta, por eso se le llama circular, ni más ni menos, por esa sencilla razón se le llama circular. Ahora, ¿qué características tienen? Ya te lo dije, no tienen inicio ni fin, aunque sí es indispensable que tú tengas de dónde partir, pues. Regularmente yo te he de aconsejar que aquí la imagen te dice que es partida, vamos a suponer, a lo mejor el primero que en teoría insertó fue este de aquí. Yo a la partida regularmente la tomo como el último nodo ingresado o insertado en este caso. Ahora entonces, si te estoy diciendo esto, pues necesitamos establecer un nodo a partir del cual podamos acceder a la lista, es decir, cuando lo vayamos a eliminar o cuando vayamos simplemente a mostrarla. Ahora, esta lista circular simplemente es parecida a lo que son las listas simplemente enlazadas, pero con la diferencia de que el último nodo apunta al primero. Es decirte entonces que, por ejemplo, si este fuera el último apunta al primero. Si este fuera el último, pues es obvio que este apunta al primero. Y así sucesivamente. Muy bien. Ahora, la clase nodo, ¿qué de diferencia tiene con la clase, por ejemplo, de una lista simplemente enlazada? Pues tiene una diferencia significativa. ¿Cuál es? Si te das cuenta, esta clase se parece a una de una lista simplemente enlazada. Tiene su dato y tiene su enlace siguiente. Pero observa que su constructor simplemente dato es igual a elemento, pero el puntero siguiente, que es el que ahora sí en enlace, siempre va a apuntar a él mismo. Así se dice this, quiere decir este. Es decir, si te estoy diciendo que cuando apuntes el siguiente, lo apuntes a él mismo. Así de sencillo. Vámonos a lo siguiente. El siguiente método que te voy a mostrar es un algoritmo para saber si la lista está vacía. Es muy facilito. Simplemente haces un método de tipo que retorna un tipo booleano y simplemente como pregunta pones return. Así ni más ni menos. Último igual a nulo. Así como lo tenemos ahí. Como te puedes dar cuenta, pues soy demasiado buen dibujante, ¿verdad? Ok, aquí es como pregunta, es decir, si sí el último está en nulo, te va a retornar un false, y si no, un true, perdón, y si no, pues te va a retornar un false. Más adelante lo vas a ver. Ahora, te muestro el algoritmo para agregar un nodo en la lista. Es muy fácil, simplemente tienes que crear un nuevo nodo, es decir, crear, por ejemplo, un nodo de tipo LC, por ejemplo, si tu lista se llama nodo LC, en este caso lista circular, pues simplemente creas un nuevo puntero de ese tipo, un nuevo objeto, si así tú lo quieres ver, y lo siguiente sería, si último es diferente de nulo, entonces apuntar nuevo de siguiente a último de siguiente, y además apuntar último del siguiente a nuevo, y fuera lógicamente de ese if, esto de aquí es un if, fuera del if simplemente apuntas último nuevo y retornas es decir, retornas this. Pero ¿qué característica tiene este método para agregar un nuevo nodo en la lista? Más adelante lo vas a ver que es totalmente diferente a lo que hemos estado trabajando. Al decir que va a retornar algo de este tipo, quiere decir que seguramente nuestro método va a retornar eh, algo del tipo lista LC, por ejemplo, si así le ponemos a nuestra clase. Muy bien, pues vámonos a la acción. Antes de eso, en el siguiente video tutorial te voy a decir que vamos a ver cómo, cómo eliminar un nodo. En este simplemente nos vamos a basar en lo que es agregar un nodo y mostrar sus respectivos datos. Muy bien, pues vámonos a esta parte de acá. Vamos a crear un nuevo proyecto tomando en cuenta que vamos en el
videotuto número 23 ya, porque anteriormente este TDA videotuto 21, lo trabajamos para las listas doblemente enlazadas, 21 y 22, ni más o menos ahí los estuvimos trabajando. Entonces el día de hoy vamos a trabajar con el TDA Video Tuto 23, ahí está. Y lógicamente en este TDA Video Tuto 23, en este proyecto vamos a trabajar el video 23 y el video 24. Muy bien, vamos a comenzar entonces. He de decirte, por ejemplo, por ahí que si tú me sigues y llegas a través del buscador, estás aquí a través del buscador, pues estaría bien que te dieras una vueltecita por ahí en los tutos anteriores para que comprendas esto. Si es que todavía no lo comprendes, hay que darle seguimiento. Recuerda que esto tiene sus bases de donde iniciamos para poder entender esto. Muy bien, ya tenemos esta clase. Vamos a crearnos una nueva clase a la cual le vamos a llamar nodo LC. Así, nodo lista circular. Y una nueva clase a la cual le vamos a poner lista LC. Lista circular. Ahí está. Vamos a comenzar con nuestra clase nodo LC. Ahí vamos, ahí está, más o menos ahí lo vemos. Lo que vamos a hacer, ya lo tenemos ahí en la diapositiva, es crear nuestro atributo de tipo entero llamado dato, por ejemplo, y lógicamente nuestro enlace de tipo nodo LC. Esto es más de lo mismo que ya hemos estado viendo, el cual va a ser siguiente, pero siguiente, ¿verdad? Ahí está. Vaya, un saludo para todos los seguidores de los diferentes tecnológicos de toda la República Mexicana que tienen a bien seguirme, que tienen a bien recibir clases online a través de YouTube de su servidor Master Egar. Un saludote para ellos por allá del tecnológico de Villahermosa, del tecnológico de Puebla, de muchísimos lugares que nos escriben de repente por ahí. Me es un placer ayudarles y atenderles, créanme que es un enorme placer. En la medida de lo que puedo, luego a veces les contesto sus mails, sus, este, sus mensajitos por ahí en YouTube, en Facebook también, en cuanto puedo, lógicamente también les contesto en la medida. Vuelvo a repetir, por cuestiones de trabajo muchas ocasiones estoy fuera pero trato de ser de lo mejor para que tú puedas aprender al millón, como yo digo, bien. Y lógicamente también vaya un saludote para todos los seguidores de otros países como Colombia, Perú, Argentina, los argentinos, mis amigos, los argentinos sencillitos, que siempre digo yo, cómo me caen bien los argentinos a mí. Todos los seguidores también por allá de España, de Ecuador también por ahí me han escrito, de muchos otros países que ahorita no me vienen a la mente, pero vaya para todos los seguidores que tenemos en el ámbito internacional. Pues vamos a seguir acá en lo nuestro. Muy bien, ya me eché un comercialote. Vámonos ahora pues entonces con el constructor public, aquí lo tenemos, y le vamos a poner nodo LC. Este constructor lógicamente pues va a recibir un tipo de dato entero, y lo único que va a hacer es inicializar. ¿Cómo lo va a inicializar? Dato igual a D, ya lo habíamos dicho por ahí en la diapositiva, y simplemente siguiente, pero siguiente, ahí lo tenemos, va a ser igual a this. Dijimos que va a apuntar a él mismo, es decir, al mismo nodo. Ahí lo tenemos. Vámonos a la clase lista LC, en este lado de acá, aquí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer en esta clase lista LC, pues lo primero que vamos a hacer es tener ya lo habíamos dicho en la diapositiva, por acá está, que nuestra clase, aquí lo tenemos, debe de tener un punto de partida. Yo regularmente le llamo último a ese, es decir, si no hay ningún nodo, pues lógicamente el primero que insertes va a ser el último. En cuanto insertes otro, vamos a suponer que tienes dos, vamos a suponer ahorita este está nulo, pues este automáticamente, como es el único, apunta a él mismo. La próxima vez que tú insertes otro, este siguiente va a apuntar acá, y como este es el último, pues el último va a apuntar al primero, y así sucesivamente. De eso es de lo que se trata. Muy bien, pues entonces en esta parte de aquí vamos a crear eh, un, digámoslo, un nodo auxiliar, o como tú lo quieras ver, del tipo nodo LC, es decir, pero con mayúscula, porque si no nos va a salir en rojito bien subliminal, de tipo de este de acá, y al cual le vamos a poner último. Ahí lo tenemos. Y en su respectivo constructor, pues simplemente lo vamos a inicializar en nulo. Lista
LC. Ahí está el constructor. Simplemente el último lo vamos a inicializar en nulo. ¿Por qué? Porque al principio no tenemos absolutamente nada. Es decir, nuestro único puntero dentro de la lista LC, que se llama nodo, que es del tipo nodo LC, que se llama último, va a apuntar a nulo porque no tenemos absolutamente nada. Ahora sí, vámonos con el método. Vamos a crear un método para saber cuando la lista está vacía. Ahí está. Vamos a ponerle caché acá a este lado también porque lleva acento. Ok, ahí está. ¿Cómo vamos a hacerlo de tipo booleano? Ya lo habíamos visto por ahí en la diapositiva. Public boolean. Le vamos a poner está vacía. Ustedes ignoren los ruidos. Yo que más quisiera que no tener ruidos, pero no tengo un set profesional como para grabar, ¿verdad? Esto es por amor al arte. Muy bien, pues vámonos. Public boolean está vacía. Simplemente lo que vamos a hacer es retornar, return. Le vamos a decir, ¿sabes qué? Chécame si el último es nulo. Último igual a nulo. Es decir, en este caso, al principio, pues el último es nulo. Quiere decir que lo que me va a retornar es un true, porque el último sí efectivamente es igualito a nulo. En cuanto ya tengamos un nodo, es obvio que el último ya no va a ser nulo. Yo voy a apuntar a algo, entonces me va a retornar false. Y eso es real. Cuando yo diga está vacía, quiere decir que es true. Si no está vacía, es false. Así de fácil. Vamos a crear ahora el método para insertar. Aquí lo tenemos. Método para insertar nodos. Ok, este método es muy sencillito, ya lo teníamos por ahí también en la diapositiva. Vamos a crear public, vamos a hacerlo de tipo lista LC, es decir, voy a retornar algo de este mismo tipo. Regularmente se trabaja, algunos lo trabajan como object en esta parte de aquí porque están haciendo referencia a objetos. De hecho, por ejemplo, ahí en las listas genéricas se utiliza este tipo de shows. Es ahora sí prácticamente no lo mismo. Dicen por ahí del doctor Simi, lo mismo pero más barato. No es depende de lo mismo como tú lo quieras ver. En lo que se te facilite, simple y sencillamente ahí clávate y ahí haces todo. Y lógicamente siempre es bueno aprender de todo. Pero simplemente aquí te estoy diciendo que vamos a retornar algo del tipo lista LC, es decir, de esta misma clase. Y le vamos a poner insertar. Ahí está. Y ahí quedó. Entonces en esta parte de aquí, a la hora de insertar, pues vamos a necesitar un elemento. Ahí está. Para poder insertar, lógicamente, desde la capa presentación que va a ser nuestra clase TDA Videotuto 23. Muy bien, ya estando en insertar, simplemente vamos a crear un nodo del tipo nodo LC y le vamos a decir que va a ser nuevo. Nuevo, ahí está. Ok, ahora y le vamos a decir, ¿sabes qué? Que en este nuevo, lo que quiero es que me crees un nuevo nodo del tipo nodo LC con el elemento que me acaban de ingresar, es decir, el que está en esta parte de aquí. Ya lo creaste, muy bien, ya lo creaste. Chécate si el último es diferente de null, es decir, si último es diferente de null. ¿Qué quiere decir si último es diferente de null? Es muy sencillo, que ya hay un nodo, es decir, si último es diferente de null, quiere decir que ya tenemos por lo menos un nodo. Ok, ¿qué vas a hacer en esos casos? Simplemente nuevo de siguiente lo vas a igualar a último de siguiente. Es decir, a nuevo de siguiente le vas a asignar último de siguiente. Último de siguiente. Ahí está. Y aparte de eso, vamos a apuntar a último de siguiente a nuevo. Último de siguiente lo apuntamos a nuevo. Ahí está. Ok. Eso es en caso de que ya tengamos nodo, es decir, de que último sea diferente de nulo. En otro caso, si último es igualito a nulo, no va a entrar aquí. Simplemente lo único que vamos a hacer es decir último igual a nuevo. Así de fácil. Ok. Eso es en caso de que no sea diferente de nulo. Ok. Después de esto simplemente vamos a retornar this. Ya lo habíamos dicho por ahí. This. Es decir, vamos a retornar un objeto del tipo lista LC, así de fácil. Muy bien, ya lo tenemos. Vamos a crear nuestro método ahora para recorrer o mostrar la lista. La lista, ahí está. Y nuestro método para mostrar la lista pues es
un poquito diferente a lo que hemos venido trabajando con los demás. Vamos a ponerle public void mostrar lista. Ahí está. Perfecto. Vamos más que al millón. Después de esto, lo único que vamos a hacer es crear un nodo auxiliar, es decir, un puntero del tipo nodo LC, nodo LC, al cual le vamos a poner auxiliar. A este nodo le puedes poner como a ti se te antoje, como siempre lo he dicho, tú puedes hacer con tu vida y con tu código lo que quieras, siempre y cuando aprendamos, ¿no? La intención de esto es aprender. Y lo vamos a apuntar a último de siguiente. Ahí está. ¿Por qué? Porque recordando que te he dicho que vamos a tener un último, vamos a suponer, vamos a arrancar del último que ingresamos. Es decir, entonces lo que vamos a hacer es apuntarlo a último de siguiente, es decir, al primero, para que nos entendamos. Pero recordando que como no tenemos ni inicio ni fin, lo único que recordamos es el último que ingresamos, pues entonces lo apuntamos a último de siguiente, es decir, al primero, para que arranque del primero, ni más ni menos. Ok, ya que lo apuntamos a último de siguiente, ahora lo que vamos a hacer es simplemente, como ya hemos venido trabajando, vamos a poner un system.tal. Es más, vamos a hacerlo con caché, ¿no? Vamos a hacerlo de tipo string. Ahí está. Y le vamos a poner ¿cómo le pondremos a nuestra variable para no fundirlo? Le iba a poner listita, pero como regularmente en objeto de este lado lo pongo listita, le voy a poner cadena, así de fácil. Y la voy a inicializar en nada. Ok, el asunto es que lo vamos a mostrar con un JOption Paint como hemos venido trabajando. Muy bien, entonces en esta parte de aquí le vamos a decir, ¿sabes qué? Quiero una nueva variable de tipo cadena, de tipo string, que se va a llamar cadena casualmente. Entonces vamos a recorrer con un do. Ya me emocioné aquí. Ahí está. ¿Sabes qué? Se va a estar repitiendo mientras que auxiliar, que es el que acabamos de crear en esta parte de acá, sea diferente de último de siguiente. Siguiente, ahí está. Se va a estar repitiendo. ¿Qué es lo que va a estar repitiendo? Pues va a ir concatenando a los datos de mi lista. Y le voy a decir, ¿sabes qué? La cadena va a ser igual a cadena más el corchetito que ya habíamos manejado tanto, y después auxiliar de dato, ahí está, concatenado con un corchetito, un signito, así más o menos, con una flechita es más que suficiente para que se vea bonito. Y pues ya, ahí está. Con eso es más que suficiente, ni más ni menos. Le estamos concatenando lo que va a ir sacando de auxiliar de dato. Con eso es más que suficiente. Y aquí afuera del while, aquí afuera del do while, simplemente ponemos un JOptionPaint punto show message dialog y le ponemos aquí simplemente le concatenamos, o más bien le ponemos como mensajito cadena. Después le ponemos mostrando la lista circular. Ahí está. Ok. Ahora vamos a ponerle más caché por acá. Le vamos a poner el famosísimo, es más, vamos a darle un enter aquí para que lo puedas ver bien. JOptionPaint.message message JOptionPaint. Vamos a ponerle, ¿qué será bueno para? Mira, aquí tienes todos los tipos de mensajitos que puedes enviar. Yo voy a enviar una information message como siempre lo hemos manejado. Puedes enviar incluso un OK, cancel option y demás. Esto por ahí lo puedes encontrar seguramente en los grandes manuales que te ofrecen los diferentes programadores hoy en día y los diferentes libros. Muy bien, pues eso lo va a hacer después de todo el show. Ya tenemos el método mostrar lista. Vámonos acá a nuestra clase principal, es decir, a nuestro donde tenemos el main, y vamos a hacer algo extremo el día de hoy. ¿Qué es lo extremo? Pues ni tan extremo. Vamos a hacer la famosísima programación sustentable, es decir, vamos a reutilizar el código que ya teníamos por ahí. Vámonos al videotuto TDA videotuto 21 si tú lo tienes, y si no pues lo haces a dedito, por ahí le pones pausa, play, etcétera, y nos vamos al TDA videotuto 21 y nos vamos a copiar
todo este código, desde ahí hasta donde finaliza el do while, hasta ahí ni más ni menos. Copiamos todo ese código, ahorita vamos a borrar un poquito todavía. Lo copiamos y simplemente en esta parte de aquí lo pegamos, le damos una ordenadita al código, Alt Shift F. Por cierto, un agradecimiento por ahí para Daniel Sánchez Aro, quien fue quien me dio a conocer las famosísimas teclas mágicas Alt Shift F. Cada día se aprende algo nuevo de todos. Cuando creemos que todos lo sabemos, estás realmente estúpido, como siempre digo yo. Nadie lo sabe todo, siempre se aprende cada día algo nuevo de todos. Todos aprendemos de todos, así de fácil. Muy bien, pues simplemente ahora vamos a corregir en esta parte de aquí, le vamos a poner lista LC, porque recordamos que nuestra clase se llama lista LC. Ahí la tenemos. Las dos variables de tipo entero, opción y elemento, ahí las dejamos como están. Lo que vamos a hacer ahora es borrar desde la 4 hasta la 6, ni más ni menos. Y lógicamente a la 7 le vamos a poner 4 y va a hacer salir. A la 1 le vamos a poner agregar un nodo a la lista circular. Y después aquí le vamos a poner eliminar un nodo. Un nodo de la lista circular. Ahí lo tenemos. Mostrar la lista circular. Mostrar los datos. Más bien vamos a poner los datos de la lista circular. Ahí está. Y 4 salir. Muy bien. Vámonos a esta parte de acá abajo. En la opción, aquí en el while le vamos a poner mientras sea diferente de 4. Desde las 7 hasta las 5, ni más ni menos. 5, 6, 7. Las vamos a borrar. Vamos a dejar la 4, 1, 2, 3 y 4. En realidad a la 4 también le vamos a borrar todo lo que tenemos aquí. Es más, por ahí ya teníamos un mensajito que pues simplemente lo vamos a copiar, este que teníamos aquí. Este lo vamos a poner aquí, le vamos a poner aplicación finalizada. También la teníamos, la pudimos haber reutilizado, nada más que como dijo uno de mis alumnos, me caverneé y ya lo borré pues. Y vamos a esta parte de acá y le vamos a poner saliendo. O es más, no saliendo, como lo teníamos. Fin. Así de fácil. Ok. Y ahora sí vámonos a esta parte. Vamos a borrar todo esto para que lo entendamos. Nada más lo único que vamos a dejar va a ser el case 1. Ok. Case 1. ¿Qué vas a hacer con el case 1? Voy a borrar esto de aquí. Hasta ahí estamos bien. Esto de aquí también lo vamos a borrar. Muy bien. Guardamos y ahora sí vamos acá. Ok, tenemos la opción número 1 que es para agregar un nodo a la lista circular, 2 para eliminar un nodo de la lista circular y 3 para mostrar los datos de la lista circular. Muy bien, en esta parte de aquí lo que vamos a hacer es simplemente le vamos a poner ingresa el elemento del nodo, agregando nodo a la lista. Lista circular. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí, vamos acá a este lado. Simplemente después de que ya lo tenemos, simplemente con nuestro objeto que se llama listita o instancia, como tú lo quieras ver, listita.insertar. Y le enviamos de parámetro elemento. Muy bien, esto es para la opción número 1. Para la opción número 2, que es eliminar un nodo de la lista, recordamos que en lista LC tenemos el método para eliminar. No, todavía no lo tenemos. Lo único que tenemos es el método insertar y el método mostrar lista. Es decir, en nuestro caso, esto de aquí lo vamos a dejar comentado por el momento. Ahí está. Lo dejamos comentado por el momento y en el siguiente videotuto lo vamos a hacer. Y nos vamos a ir a la parte de mostrar lista. Lo primero que vamos a checar es si no está vacía la lista. Es decir, vamos a utilizar este método. Entonces le ponemos if no está, pero antes de eso, lógicamente con nuestro respectivo objetito, pues no está vacía. Si no está vacía, ¿sabes qué? Muéstrala. ¿Cómo la vas a mostrar? Pues con el método. ¿Cómo se llama el método? Se llama mostrar listita. Ok, entonces le ponemos listita.mostrar lista. Ahí está. Y si no, simplemente, ¿sabes qué? Infórmale que aún no hay nodos. Ahí está, vamos a copiarnos este de aquí abajo. Le decimos aún no hay nodos.
Aún no hay nodos. Aún no hay nodos. ¿Por qué? Porque está vacía. Y aquí le ponemos lista vacía. Sí, ok. Perfecto. Vamos a ejecutar nuestra aplicación a ver qué sorpresitas tenemos. Como siempre lo hemos dicho, nos hemos encontrado con cada sorpresa que es agradable. Regularmente son agradables. Vámonos pues. Vamos a tratar de mostrar con la 3. Ahí está, dice, aún no hay nodos. Está perfecto. Vamos a agregar un nodo a la lista. Le vamos a poner el 10, por ejemplo. Vamos a mostrar. Ahí está. Me la mostró perfecto. Vamos a agregar uno nuevo. Vamos a ponerle el 20. Mostramos y no me muestra absolutamente nada. ¿Por qué no me muestra el segundo dato? Porque seguramente por ahí tenemos algún resultado medio agresivo. No vamos a poner acá 30, le vamos a poner el 3 y no me muestra absolutamente nada. Hay un pequeño error de inconsistencia en esta parte de acá, en esta parte de aquí, en donde seguramente en el método insertar. Seguramente ahí es en donde tenemos todo el show. Puedes recapacitar y darte cuenta que tenemos un pequeño problema en esta parte de aquí. Según esto le estamos diciendo que nos inserte, ¿no? Tal vez eso esté bien, o tal vez lo que esté mal es esto de acá, es decir, la cadena. ¿Qué es lo que te va a mostrar cadena? Muy bien, cadena lo que te va a ir haciendo es concatenando auxiliar de dato, auxiliar de dato. Pero ahora, cada que tú, por ejemplo, entres a esta parte de aquí, recuerda que siempre debes de recorrer, ni más ni menos. Segurito, segurito que si tú llegaste a estas instancias habiendo corregido ese problema, quiere decir que estás al millón, estás en todo. Seguramente te va a ir perfecto en la vida. ¿Por qué? Porque regularmente estamos esperanzados al que está del otro lado del monitor a que se dé cuenta de los errores que hace el que supuestamente te está enseñando. Pero recuerda que si es tu primera vez que llegas aquí a este canal, seguramente no lo conoces, pero recuerda que siempre yo, las personas que me conocen, las que siempre están conmigo, por ejemplo, de manera presencial, siempre saben que siempre les pongo un pequeño errorcillo por ahí en los códigos. ¿Para qué? Para que se den cuenta, ¿no? Para que se den cuenta de qué está sucediendo. En esta parte de aquí tenemos una pequeña inconsistencia. ¿Cuál es la inconsistencia? Que nunca auxiliar jamás, jamás, jamás de los jamases se mueve de ahí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues simplemente moverlo, es decir, auxiliar va a ser igual a qué. ¿Hacia dónde lo vas a tener que recorrer? Pues a auxiliar de siguiente, ni más ni menos. Ahí está, mira. Y con ese pequeño arreglito que le acabamos de hacer, se va a hacer la magia, mira. Observa. Ahí está. Vamos a agregarle el 10. Le mostramos. Ahí lo tiene. Vamos a agregarle el 20 y lo mostramos. Y ahí está, mira. Observa. Qué mágica es una línea de código nada más para que te des cuenta. Muy bien, nuevamente esto regularmente suelo hacerlo en los videos porque me encanta poner a prueba a la gente que me está siguiendo para ver si está al millón, si está perfecto. Si tú ya lo habías hecho, muchas felicidades. Recibe una felicitación desde acá, desde este lado de mi monitor hacia el lado de tu monitor. Y si no, de todos modos, pues seguramente estás aprendiendo, ¿no? Ya más adelante sabrás, ay, voy a poner muy bien atención porque seguramente que este cuate va a poner un errorcillo por ahí para ver si estoy en todo. Muy bien, vamos a agregar uno nuevo, le vamos a poner 30, lo mostramos y ahí está. Vamos a poner el 50, lo mostramos y ahí está. Muy bien, pues como puedes darte cuenta, todo perfecto. Ahora sí ya está, nos salimos. ¿Y qué crees? Que no se sale con 3 porque lo que hicimos fue mostrar la lista, ¿no? Ahí está. Le ponemos 4, aplicación finalizada. Muy bien, pues hasta ahí dejamos este video tutorial un poquito larguito, pero para que te pongas las pilas. En el siguiente video tutorial vamos a ver cómo eliminar de nuestras listas circulares. A mí siempre, regularmente, me gusta hacer los videos un poquito largos. ¿Para qué? Para explicar al millón lo que ocurre en cada línea de código. Para explicarlo a la perfección, de tal manera que tú puedas entenderlo y no nada más que estés copiando sin aprender absolutamente nada. Muy bien, pues en la próxima nos vamos a ver en el video tutorial 24, en donde vamos a ver cómo eliminar un nodo y ya pasaremos ahora sí por fin a las famosísimas pilas. Pues hasta aquí dejamos este video tutorial. Recuerda que de la vista nace el conocimiento y también que de la práctica se hace el máster y nos vemos en los próximos video tutos.